Vamos a hacer el shiur de Parashat Vayetze. Nosotros le damos la bienvenida a todos. ¿Cuánto tenemos? Muchísima gente en la... 35 personas. No funciona, gracias a Dios. Yo quiero, en el nombre de todos que nos reunimos cada semana, todos los diferentes miembros del equipo de Torat Emet, extenderle un Mazal Tov muy especial a nuestros amigos Nelson y Rivaldo de Honduras, que este viernes antes de Shabbat hicieron el rito de circuncisión. Dos hombres fuertes, tienen que ser fuertes para hacer una circuncisión. Dos hombres fuertes, creyentes en la Torá, participando, permitiendo que un doctor haga la circuncisión para unirse al pacto de Abraham Avinu, retornar a su camino de retorno al judaísmo. Y por esa razón, en nombre de todos nosotros, le extendemos un Mazal Tov a ellos dos, que se sanen bien, Refuah Shlema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, que tengan una sanación completa y que ese paso sea el próximo paso para adelantar el retorno no solamente de ellos, para todos nosotros. Ese es un mérito muy grande para el Centro de Estudios Judíos. Me da mucho nahat, me da mucho orgullo saber que yo estoy sirviendo a personas que tienen esa fuerza de fe, esa fuerza de voluntad a presentarse delante de Hashem en ese camino. Por esa razón les deseo un Mazal Tov en el nombre de todos nosotros de Torat Emet, que se sanen pronto y que eso sea el próximo paso de retorno para todos nosotros. Amén. Parashat Vayetze, como siempre les recuerdo, Parashat Vayetze nosotros vamos a estudiarlo usando un estilo que es muy español, el estilo de sermónico de Derashá, usando el estilo de Bajia Ben Asher, especialmente Bajia Ben Asher, pero otros también que explicaban la parashá, no para entrar a los detalles de la parashá, no para entrar a los halajot, un poco se estudia los halajot, no para entrar a las leyes específicas que se aprenden de la parashá, ni tampoco a los midrashim, que son muy común por la red, a donde desafortunadamente muchas personas están estudiando el midrash y lo leen en una forma que no es tradicional del midrash. Lo leen creyendo que es exactamente lo que está, pero no entendiendo que es una parábola. Entonces, nosotros vamos a estudiar la parashá usando el estilo de Derashá, ¿ya? Entonces, voy a entrar a algunos de los temas de Parashat Vayetze. Esa fue la parashá que se leyó este Shabbat para Shacharit. Nosotros repasamos la parashá de la semana pasada, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que cada semana se lee la parashá de la semana en Shacharit, y entonces en Minjá lo que va a ser la parashá de la próxima semana. Nosotros estamos atrasados una semana, pero hacemos así un repaso de lo que se estudió en la semana anterior. En la Parashat Vayetze, Jacob sale de Beersheba yendo para Harán. ¿Qué es lo que ocurrió? Sabemos ya en la parashá anterior, como ya lo estudiamos la semana pasada, en la semana pasada, cuando Esav, el hermano de Jacob, decide que él va a matar a su hermano, entonces los padres le dicen que vaya a buscar una esposa de entre la familia de Abraham y de la madre de Rachel, estoy con los hilos cruzados, de Rivka, buscando una esposa de entre la familia de Rivka. Entonces, que vaya a Harán y que tome exilio allí. Eso le iba a permitir encontrar una esposa y también permitir un poco de tiempo, obviamente, para que se le baje el enojo, la ira a esa que quería matar. Sale para allá y en camino se va de Beersheba y en camino para Harán, dice la Torá, en el lugar. Va Makom, en el lugar. Nosotros sabemos que de acuerdo con la tradición, de acuerdo con la Mesorá, ese lugar, como no dice a dónde es, ese lugar a donde paró
es la montaña de Moriah, que va a ser el lugar a donde se va a crear el sagrado templo. Ahí nosotros creamos, eso se entiende, que es el lugar a donde Abraham llevó a Yitzhak para sacrificarlo, y entonces no lo sacrificó, y tomó un carnero, y sacrificó el carnero en lugar de su hijo. En ese mismo lugar, que ya él lo dedicó como el lugar que es la presencia divina, en ese mismo lugar, para Jacob a dormir. La tradición oral dice que la noche le cayó de pronto la noche. Y allí hizo como un campamento arriba de esa montaña y cogió muchas piedras de ese lugar, se protegió con esas piedras de ese lugar y tiene ahí un sueño. Y en ese sueño, el mundo, la parte más famosa de la Torá, en ese sueño ve una escalera. Y en la escalera, los pies de la escalera están en la tierra, en esa montaña, y la cabeza de la escalera está en el cielo. Y entonces ve en ese sueño, ve que los ángeles están subiendo y descendiendo, constantemente subiendo y descendiendo por esa escalera. Y entonces al final del sueño, Dios le habla y le dice: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham y de Isaac, y le promete que lo va a cuidar, que va en todos los lugares que Jacob va a ir, Dios lo va a acompañar y que lo va a proteger en todas las diferentes partes de su vida. Okay. Interesante. Primeramente usando el estilo de Maaseh Avot Siman Libanim, que lo que ocurrió a nuestros antepasados es una señal profética de lo que va a ocurrir en el futuro. Sabemos ya que Jacob está preparándose para irse de la tierra de Israel, de Canaán, y yendo para el exilio. Y sabemos que el pueblo judío tuvimos desafortunadamente que irnos de nuestra tierra también múltiples veces, irnos de nuestra tierra y entrar al exilio. Entonces, al irnos para entrar al exilio, nos promete Hashem que su presencia no es solamente en la tierra de Israel, su pacto con el pueblo judío, aunque es más intenso dentro de la tierra de Israel, que en todos los lugares que nosotros vamos a ir, Él nos va a acompañar. Entonces, el pueblo judío, al salir al exilio, la presencia divina hace también un exilio. El galut, el exilio del pueblo judío, saca también la presencia divina de la tierra de Israel y Dios nos acompaña en todos nuestros caminos. Ese lugar a donde se forma, a donde Jacob tiene este sueño y ve la escalera, muchos sabios hablan de esta experiencia. Y voy a entrar a algunos de los temas que se presentan por medio del sueño de Jacob. Y interesantemente, el sueño se mezcla aquí en la narración que la Torá nos está dando del sueño de Jacob, se mezcla con la realidad. Entonces se vuelve un poco sueño y un poco realidad. El primer detalle que vemos es que antes de acostarse a dormir, Jacob coge múltiples piedras y las pone alrededor de él, tiene el sueño, y entonces al fin, cuando despierta y ve que Hashem le ha prometido en el sueño todas las cosas, entonces dice: este lugar tenía la presencia divina y yo no sabía que estaba ahí. Yo no me di cuenta que estaba ahí. Y entonces coge la piedra, dice la Torah, coge la piedra y le unta aceite y dedica el lugar y dice: si yo entro al exilio y regreso intacto, yo voy a crear aquí una casa que va a ser la casa de Hashem. Entonces, uno de los detalles interesantes de este sueño es que al principio de la lectura dice que Jacob tomó múltiples piedras. Y después del sueño, cogió la piedra del lugar y la dedicó untándole ahí aceite.
De ahí muchos Meforshim comentaristas toman la idea que algo milagroso ocurrió en ese momento, a donde él había colectado múltiples piedras para ponerlo alrededor de él, para protegerlo de cualquier animal que pase, cualquier cosa que pase cuando él esté durmiendo, y que todas esas piedras se juntaron y se volvieron una. Y de acuerdo con la tradición, esa es el Even Shetia. Esa es la piedra de la fundación del mundo. De ahí se crea el mundo entero y esa piedra se vuelve esa piedra de fundamento que va a ser el lugar a donde se va a hacer el sagrado templo. Interesante que los musulmanes han cogido, desafortunadamente, han cogido control de este lugar sagrado y crearon ahí una mezquita, un santuario, y arriba de esa está la doma de la roca, que pusieron ahí un lugar, un monumento alrededor de esa piedra. Y de acuerdo con ellos, esa piedra es el lugar a donde Mahoma usó para subir su caballo al cielo. Pero para nosotros, de verdaderamente, ese es el Even Shetia, que es el lugar a donde Jacob dedicó que ahí él iba a hacer una casa. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un lugar sumamente sagrado, y allí estaba el sagrado templo, y esos fueron los dos templos que fueron destruidos, primero por Nebuchadnezzar y entonces también por los romanos. ¿Está entendiendo? Entonces en ese mismo lugar sabemos que va a venir el tercer templo, que va a ser cuando venga el Mashiach. ¿Ya? Entonces este lugar es sumamente importante. Entonces desde el punto de vista de los Meforshim, esta idea de que hay múltiples piedras que se volvieron una, describen verdaderamente el proceso, escuchen bien, pero describe verdaderamente el proceso para crear una congregación. Esto lo aprendí del maestro mío que paz descanse, Rav Chaim Bamser, que era rabino de los rabinos, creaba rabinos, educaba a los rabinos. Entonces él dice, mira, lo que estamos aprendiendo aquí es, este lugar, a donde está esta piedra, va a ser la piedra a donde se va a hacer el Bet HaMikdash, que es la congregación del pueblo judío. Entonces ese lugar se vuelve simbólico de todas las congregaciones del pueblo judío. Todas las sinagogas, todas las esnogas en todas partes del mundo son para copiar el sagrado templo de Jerusalén. Entonces tenemos que aprender de ahí todo lo que nosotros aprendemos de la vida de la congregación, lo aprendemos del templo. Y dice que uno debería darse cuenta que una congregación atrae muchas piedras. Muchas personas vienen con diferentes intereses. Tal vez uno viene porque Hasbe Shalom alguien está enfermo. El otro vino porque algo bueno le pasó y quiere darle gracias a Dios. El otro viene porque tiene problemas económicos. El otro viene porque tiene cualquier otra cosa. Y hay múltiples razones que las personas vienen a la congregación. Ahora, si la congregación se vuelve una serie de individuos que nada más vienen a atender a sus necesidades, se vuelve una serie de piedras, múltiples piedras. Pero si viene la presencia divina, de verdad, todas esas piedras se unen y se vuelven una sola piedra. ¿Entienden la idea? Por esa razón, nosotros sabemos, hay una brajá, una bendición que nosotros hacemos cuando uno va a un lugar y ve grandes números de judíos. Hay una brajá, interesante, ¿no? Más de 100,000 judíos reunidos en un lugar. Se dice una brajá, se dice una bendición. Y la bendición es, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que conoce los secretos de cada individuo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una razón secreta en su corazón por qué fue a ese lugar. Exacto. Pero cuando llegaron, se volvieron uno. Entonces la congregación verdaderamente es unas piedras
que llegaron a ese lugar fueron reunidas por Jacob, el rabino o la persona que está organizando esa congregación. Tiene que ir a buscar las piedras, a reunirlas, y tiene que hacer todo lo posible para que se vuelvan una sola piedra. ¿Ya? Interesantemente, dice Rav Chaim Palmser, que en paz descanse, le dijo que uno ve que cuando él vio que se volvió una sola piedra, le echó aceite. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La piedra es sólida. El aceite es líquido. La piedra es dura y el aceite suaviza. Entonces dice él que todas las congregaciones requieren piedra y aceite. Requieren suave, que suavice, pero que también tenga fuerza. Para que esa mezcla de la presencia divina, que es la Shekhinah, que suaviza, también esté basada en la ley que le da formación y le da una base a una persona para que no se caiga. Interesante que cuando Moshe sube al monte Sinaí, entra y hay una nube muy espesa. Normalmente la gente no puede ver. Entonces lo que la gente hace cuando uno no puede ver es que se aguanta de algo sólido. La misma idea ocurre con las piedras. Una piedra que está ahí, uno se va a aguantar de esa piedra. Hatzur Ta'amim Palo, la piedra, ¿ya? En la poesía de Moshe, la piedra es una cosa sólida que le da la habilidad a uno de no caerse. Entonces aquí la sinagoga y la estructura de la sinagoga tiene que ser una piedra firme a donde la gente no se va a caer. Pero tiene que tener algo suave también, para que la gente pueda entender que también hay una presencia que es las dos. Ahora, si una sinagoga se ajusta a toda la gente que vienen, nada más es aceite. Y entonces la gente resbala. Pero si es solamente piedra, la gente no tiene la parte suave. Tiene que tener las dos para dedicar a la presencia divina. ¿Ya? Entonces, y voy a hablar algunos temas más sobre esa idea al final del shiur. Pero esa idea de la unión de las múltiples piedras es y que se vuelvan una es sumamente importante. Ahora hay un midrash que dice que eran 12 piedras. Esas 12 piedras representan las 12 tribus de Israel. Todavía él no ha tenido las 12 tribus de Israel porque todavía no se vuelve Israel. Todavía no ha tenido hijos. Pero ya simbólicamente recoge 12 piedras grandes y las une, y todas las 12 piedras de Israel se vuelven una sola piedra. La misma idea de la unión de la congregación, de la unión del pueblo judío, que es sumamente importante. De ahí nosotros entendemos otra idea simbólica. Y esa idea simbólica es que si el pueblo judío no está unido, entonces la Shekhinah no tiene forma de entrar al mundo. Entonces, cuando el pueblo judío está peleándose, un hermano contra el otro, una tribu contra la otra, eso afecta la presencia divina en este mundo. Nosotros hacemos todas las oraciones en todas las sinagogas del mundo, dirigiéndola a este lugar sagrado, a donde se estableció este sagrado templo, a donde Jacob tuvo esta experiencia con la escalera y la presencia divina que le promete constantemente cuidarlo. Como está entrando al exilio y Hashem le dice, Dios le dice, en todos los lugares que vas a ir, yo te voy a acompañar y te voy a guardar. Nosotros sabemos también que nosotros, no importa en qué exilio estemos, la presencia divina está con nosotros. Y miramos, ¿está entendiendo? Entonces miramos para... Ciérrame la puerta. Entonces miramos nuestras oraciones, las dirigimos a esa dirección, recordando ese pacto que Hashem hizo con nosotros, aunque estemos en cualquier otro lugar, recordando ese pacto que Hashem hizo con nosotros, que nos va a acompañar. Y entonces todas las oraciones
van directamente a este lugar. Ahora, un poco más sobre este lugar. En todas las diferentes partes del mundo se crea una estructura de oración, una orden de oración, a donde todas las oraciones, todas las casas están apuntando para ese lugar. Por esa razón, en el mundo occidental, muchas personas tenían en la casa de ellos, o tenemos en la casa de nosotros, algún tipo de letrero que dice Mizrach, dice este. Ese este, o algún dibujo de Jerusalén, alguna forma de recordar que cuando vamos a hacer nuestras oraciones en nuestras casas, que esa es la dirección que está la Tierra Santa y el Santuario Santo. Ese letrero de Mizrach era una forma de recordarle al pueblo judío, aunque estemos en el exilio, como dice Yehudá Leví, mi cuerpo está en el occidente, en el occidente. En el occidente, exacto, en el occidente, pero mi corazón está en el este. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que aunque yo estoy aquí en el exilio, mi corazón verdaderamente está con Israel. Entonces, Levi ba Mizrach, mi corazón está en el este. Entonces, ¿qué es lo que estoy acordándome? Poniendo eso, apuntando todas las oraciones a esa dirección. En Israel, todas las sinagogas están estructuradas para apuntar a Jerusalén. Y en Jerusalén, todas las sinagogas están creadas con la estructura para apuntar al lugar sagrado de este lugar. Pero también simboliza más todavía. Una de las formas que los meforshim, que los comentaristas interpretan esta escalera, es que verdaderamente no era una escalera, que verdaderamente era el cordón umbilical entre Dios, el cielo, simbolismo del cielo, lo infinito, y la tierra. Y por medio de Jerusalén, la madre, usando el simbolismo, la madre le da energía a la tierra. Entonces la tierra de Israel es un lugar sagrado, y la montaña de Dios, donde estaba el sagrado templo, en el medio de Jerusalén, es el ombligo de esa criatura por donde está recibiendo la bendición. Cuando el templo fue destruido, desafortunadamente, ese cordón umbilical fue cortado. Y hoy en día carece el mundo de la bendición. Ay, es una cosa muy, muy triste. Carece el mundo de esa bendición porque el pueblo judío estamos en exilio y porque la casa que recibía esa bendición y la repartía para todas partes del mundo está destruida. Dios le dice a Jacob que a donde él vaya, Dios lo va a acompañar y que él, por medio de su familia, va a ser una bendición a todas las familias de la tierra. El Talmud dice que en el día, está en la Gemara en Gitín, las secciones que uno lee en Tisha B'Av, dice ahí que si los romanos hubieran entendido el daño que ellos estaban haciendo a ellos mismos, destruyendo el sagrado templo, lo hubieran reconstruido ladrillo por ladrillo. ¿Por qué? Porque esa fuente de bendición, que es la escalera de Jacob, no era solamente una bendición para el pueblo judío, sino verdaderamente entraba por ese ombligo, esa conexión en la tierra, pero se esparcía para todas las naciones del mundo. Entonces, al destruir el templo, se hicieron daño a ellos mismos. Cuando el pueblo judío no está en la tierra de Israel, cuando el pueblo judío no está conectado con Akadosh Baruj Hu, sufre todas las naciones del mundo. Entonces, una de las formas que las naciones del mundo se podrían ayudar a ellos mismos no es desviar al pueblo judío de practicar el judaísmo, sino ayudar al pueblo judío para que practique el judaísmo.
para que retorne al camino del judaísmo y de esa manera ellos también recibir bendición. Quiero entrar a otro tema aquí. Y este tema es la idea básica que es un poquito sorprendente cuando uno lo ve en la parashá, que dice ahí que los ángeles ascendían y descendían. Entonces la orden de ascender y descender, a primer choque, cuando uno lo lee, dice, está fuera de orden. Deberían de ser que los ángeles que están en el cielo descienden y entonces ascienden. Pero en la parashá dice que ascienden y entonces descienden. Entonces la pregunta es, what's happening? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es eso? De ahí nosotros aprendemos otra idea. Y eso es que el judaísmo presenta, no solo, y esto es un poquito fuerte, el judaísmo no presenta solamente que las bendiciones vienen del cielo para abajo, que Dios está dándonos bendición a nosotros, sino que nosotros al hacer los mitzvot, estamos mandando bendiciones al resto del mundo y también al cielo. Sumamente importante. En una palabra, en las otras religiones es como una bendición pasiva. Si yo tengo fe, entonces Dios me bendice. Si yo creo o sigo lo que manda ese Dios falso, entonces de alguna forma Él me va a dar una bendición a mí. Pero desde el punto de vista de los gentiles, las acciones del ser humano no son las que traen bendición, sino Dios dame una bendición. Y no importa si haces acciones o si no haces acciones, eso no influye. Pero en el judaísmo, las acciones del pueblo judío, las personas que guardan los mitzvot, están añadiendo bendición al mundo, permitiendo crear una forma de mandarle información al cielo, conectar al cielo a la tierra y al cielo. De palabra, en la tierra está mandando ángeles al otro mundo y el otro mundo está mandando ángeles a la tierra. Sumamente importante entender esto. Entonces, en el judaísmo, los mitzvot son una manera de transformar no solamente al mundo, sino también al cielo. Ahora déjame añadir un poco más, porque a veces esto es un poquito impactante desde el punto de vista teológico. Pero es sumamente importante entender esto. Y verdaderamente no me malentiendan, no es un chantaje que yo le quiero presentar a Hakadosh Baruj Hu, pero se debería reconocer que la presencia divina es conocida en este mundo por las personas que tienen fe en Él. En palabra, Dios creó un pacto con la humanidad que no va a intervenir directamente a demostrar su presencia. Entonces, la única manera que la presencia divina puede ser entendida o desarrollada en este mundo es por medio de las personas que son fieles a Él. Es como presentar en Rosh Hashanah, la idea, en Rosh Hashanah, Sadia Gaon, uno de los grandes Gaonim, decía que el sonido del shofar, y todos sabemos totalmente la Gemara, pero Sadia Gaon lo explica más todavía, que los tres sonidos del shofar, las tres veces que se hace el sonido del shofar, uno de ellos es Malchiot, Zichronot y Shofarot. El Malchiot es anunciando a Dios como el rey. Entonces Sadia Gaon dice, pero un momento, ¿quién soy yo para denunciar a Dios como rey? Entonces Sadia dice que es el deber del pueblo judío anunciarlo como rey. En otras palabras, aparentemente, Dios no es rey, a menos que la humanidad lo acepte como rey. Entonces, parte no es una cosa absoluta, pero se está entendiendo lo que estoy diciendo. Los mitzvot anuncian que este es el rey. Y al anunciar que este es el rey, transforman el mundo físico para crear el Ol Malchut Shamayim, que en esta tierra el que manda es el Dios del cielo. Por esa razón,
los ángeles ascienden primero y entonces descienden. Otra forma de decirlo es la forma que un buen amigo y mi abuelo también decía. Y eso es que Dios es un caballero. Escucha la idea. Dios es un caballero. Él no va a los lugares que no es invitado. Si lo invitas, Él viene. Pero si no lo invitas, no viene. Entonces, ¿cuál es la invitación? Se hacen los mitzvot. Esos mitzvot que se hacen, mandan un mensajero al cielo e invita a Kadosh Baruj Hu que venga también. Entonces, de esa manera, la primera acción viene del ser humano que va a buscarlo. Y enseguida que él va a buscarlo, a Kadosh Baruj Hu le responde. ¿Cuál es la diferencia entre las demás personas y Abraham? No es que Dios fue a Abraham, sino que Abraham fue a Dios. Entonces, en el judaísmo, uno toma el primer paso. Ese primer paso empieza a buscar, por ejemplo, los anusim. Empezamos a buscar por la red, empezamos a buscar diferentes formas de acercarnos a Dios. Hacemos ese primer llamado a Él y Él responde. Pero uno tiene que tomar su primer paso. No puede pasarse la vida esperando a ver si Hashem me va a mandar a mí algún mensaje para entonces yo arrepentirme o yo acercarme a Él. Sino uno toma el primer paso y entonces Él responde. Ese es el ángel subiendo y entonces el ángel bajando. ¿Está entendiendo? Ya. Otra idea más. Sabemos también esta idea, que la Torah nos dice que los ángeles, cuando Él ve los ángeles, algunos van subiendo y algunos van bajando. Pero no dice que pararon. Los ángeles estaban constantemente moviéndose. O subiendo o bajando. Pero nunca paran. Nunca se quedan igual. Y este mensaje es un mensaje sobre la espiritualidad y el estudio de Torah. En la espiritualidad y el estudio de la Torah, uno nunca para de crecer. No puede quedarse estancado en un nivel a donde yo voy a decir, ok, ya llegué. Ya yo soy un judío ortodoxo. Aleluya. No. Cuando dices que ya llegaste, entonces has parado. Y cuando has parado, no has parado, estás descendiendo. Entonces, a menos que estés constantemente ascendiendo, no puedes progresar. Entonces, en el estudio de Torah, uno está constantemente moviéndose. Si no te mueves para arriba, te mueves para abajo. Entonces tienes que estar constantemente mejorando y mejorando y mejorando hasta que llegas al cielo. ¿Ya? Si paras y estás satisfecho, estás automáticamente descendiendo. O de una forma o de la otra, estás haciendo algún tipo de movimiento. Nunca la persona se queda en el mismo lugar en la espiritualidad. Tiene que estar constantemente moviéndose. ¿Se está entendiendo todo esto? Muy bien. Ok. Le promete entonces, Kadosh Baruj Hu le promete a Jacob que esta tierra va a ser de ellos, que esta tierra va a ser para sus descendientes. Y esta respuesta de Jacob es una respuesta muy humana. La respuesta de Jacob cuando se despierta dice, es cierto, de veras, Hashem estaba en este lugar y yo no lo sabía. Pashup Shat, en la forma simple de entenderlo, si yo hubiera entendido que Dios estaba en este lugar, yo no me hubiera costado dormir aquí. Pero ahora que veo lo que estoy viendo, estoy entendiendo que de verdad esto era un lugar de la presencia divina. Pero verdaderamente es más profundo todavía. Mucho más profundo todavía. Lo que Jacob está diciendo es la experiencia humana. Esa experiencia humana que en muchas veces nosotros no sentimos esa presencia divina con nosotros. Hasta que llegamos a un nivel de conciencia, a donde sentimos entonces la presencia divina, y entonces nos damos cuenta que hasta cuando no
reconocíamos la presencia divina, esa presencia divina estaba con nosotros. Entonces, otra forma de decirlo es que a veces uno está pasando por una dificultad y no siente como que Dios está con uno. Luego, cuando ganas, o cuando vences o cuando superas esa dificultad, entonces vuelves a sentir la presencia divina, y al sentir la presencia divina, uno se da cuenta que hasta cuando uno no sentía la presencia divina, esa presencia divina estaba con uno. Y esa otra forma de explicar la experiencia de Moshe cuando sube a la montaña y allí en la montaña le pide a Dios, déjame verte. Entonces Dios le responde, nadie me puede ver y vivir. Y Moshe sigue rogándole, por favor, que él quiere verlo. Y entonces Hashem le dice, ok, yo voy a pasar entre las piedras y tú vas a poder verme detrás. ¿Se recuerda? Entonces, una de las formas que nosotros interpretamos eso es, no que verdaderamente, Haz Shalom, uno no puede creer que Dios tenía una forma física, nunca, Dios no tiene ni adelante ni atrás. Entonces nunca, no tiene ni cabeza, ni brazos, no tiene forma física, nunca ha tenido una forma física, no tiene una representación de algo en el mundo físico que represente esa presencia divina. Entonces cuando pasa por las piedras, le dice, vas a poder verme detrás. Lo que verdaderamente le está diciendo es, mira para atrás en tu vida y vas a reconocer que yo estaba ahí. ¿Tiene la idea? Entonces, al mirar para atrás, puedo sentir que Dios estaba conmigo. A veces uno no lo puede captar en ese momento, la presencia divina, captarla en ese momento de dificultad. Pero si mira a las experiencias que ocurrieron en el pasado, puedes sentir que Dios te estaba guiando en todo ese camino. Pues entonces, Jacob dice, Dios estaba en este lugar y yo no me di cuenta. De ahí viene filosóficamente otra idea. Esa idea filosófica es que el mundo tiene una energía dual. Esa energía dual es que de una vez esconde la presencia divina. Porque todo lo que vemos es un mundo que es físico, que tiene limitaciones, que tiene muchos problemas, que tiene mucho sufrimiento, que tiene todo tipo de cosas alrededor de nosotros que son desafíos a nuestra fe. Y en la misma energía, cuando uno mira más profundo, lo mismo que estaba escondiendo la presencia divina, se vuelve una forma de revelar la presencia divina. ¿Ya? Entonces, al decir, Dios estaba en este lugar y yo no lo reconocí, ahora está reconociendo que sí estaba ahí. Pues desde el punto de vista de los filósofos judíos, el trabajo, el labor más importante del ser humano y el judío, pero el ser humano, todos los seres humanos, es llevar al mundo más allá de esconder la presencia divina a revelar la presencia divina. Y por esa razón, los filósofos judíos dicen que cuando Dios creó a Adán y lo pone en el paraíso y le dice, tú vas a ser el guardián del paraíso. Otra forma de decir que es el guardián del paraíso es decir que él es el intérprete del paraíso. ¿Y cómo lo interpreta? Hablando. Pero, ¿qué quiere decir que eres el intérprete? Que de una forma, la naturaleza humana es crear de cosas que aparentemente no tienen orden o que están fuera de orden y que no tienen sentido, crear algún sentido de la orden. Y lo hacemos naturalmente. Enseguida cosas parecen que no están conectadas y nosotros las vemos y tenemos la habilidad de conectarlas filosóficamente. Entonces, en esta idea, cuando el mundo parece que está desconectado,
parece que ahí no hay presencia divina. Porque el mundo es tohu vabohu, está mixto, no tiene orden, no tiene propósito, no parece que tiene una dirección, no parece que tiene la presencia divina que lo está guiando a cierto lugar. Entonces, cuando la persona tiene la capacidad para sentir la presencia divina, entonces el mundo se pone en orden. Por esa razón, en la historia de la creación, Dios coge y dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra y había un desorden, todo estaba en tohu vabohu, y entonces Dios pone orden en esa. ¿Ya? Entonces, el mundo, una de las cosas del mundo es que parece que tiene tohu vabohu, pero con el entendimiento de la presencia divina, coge orden ese tohu vabohu. Eso es la experiencia que Jacob está teniendo en este lugar, a donde dice, yo no sabía que Dios estaba aquí, y ahora de pronto lo siento. Una experiencia que tuve personal sobre esto. Hace unos años me contactó una señora que hacía películas. Había hecho muchas películas, casi todos eran anuncios comerciales, y había sido diagnosticada con cáncer. Esta mujer que hacía, pero un cáncer muy fuerte, etapa 4, y se estaba muriendo. Y había sido una judía muy asimilada, esta es una judía americana, que había sido una mujer muy asimilada y nunca no iba a la sinagoga, no hacía las bendiciones, no tenía nada que ver con el judaísmo. Y se basaba la vida haciendo anuncios para ganarse la vida. Y gracias a Dios tuvo mucho éxito, pero una mujer joven, una mujer de 30 años. Entonces, sabiendo ya que eran los últimos días de su vida, empezó a ponerse más seria en los asuntos de la espiritualidad y buscar de Dios. Y decidió que ella iba a hacer una película, una grabación, que tenía que ver con los Sifrei Torah. Y creó ella un video de instrucción sobre la lectura de la Torah en las diferentes culturas del pueblo judío. Fue a sinagogas en Israel y en el exilio a grabar a los Hazanim, a los que leen la Torah, leyendo la Torah usando diferentes estilos. Y entonces me pidió que ella quería grabarme escribiendo la Torah, porque soy sofer. Entonces, y ella usando los talentos que ella se había ganado la vida de esa manera, usando esos talentos para explorar su judaísmo y explorar y dejar un legado de educación, como un documental corto de educación sobre los Sifrei Torah. Llegó a mi casa y puso una cámara grandísima arriba de mi cabeza con un gancho, y entonces grabó la forma que yo escribía. Y le pregunté a ella, ¿cuál versículo tú quieres que escriba? Y me dijo que escriba este. Me dijo, escribe las palabras, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Yo no conocía nada de la historia de ella. Entonces lo escribí y él lo grabó, lo unió con las lecturas y las diferentes formas que las diferentes comunidades le dan honor a la Torá. Creó un documental corto de eso. Y yo le pregunté cuando terminó que por qué ella había escogido ese pasuk. Y me dijo a mí que ella había vivido su vida no reconociendo que Dios estaba en este lugar. Y ahora ha tenido una experiencia con la presencia divina y quiere reconocer que Dios sí estaba en este lugar. Déjeme contarle que ese video ella lo donó al Museo Judío de Nueva York, y como parte de la exhibición
permanente del Museo Judío de Nueva York, ese video está al lado de los Sifrei Torah. Y constantemente, cuando yo voy allá, veo la mano mía escribiendo. Y entonces ahí tiene todas las diferentes comunidades leyendo de la Torah. Eso era ese pasuk. Yo no puedo hablar de ese pasuk sin acordarme de ella, Andrea, que en paz descanse. Y ese reconocimiento que ella tuvo en esa última parte de su vida. Jacob dedica esa piedra para crear allí un templo. La Torá nos dice que sale para Harán. Allí entonces conoce a Rachel al lado del pozo. Labán viene a buscarlo, pensando, por cierto, de acuerdo con la tradición oral, pensando que iba a venir con tanto dinero como Eliezer. Anteriormente, que Eliezer trajo muchísimo dinero y le trajo muchísimo dinero. Pero en este caso, Jacob viene sin dinero. Entonces, Labán quiere decir blanco, quiere decir puro. Pero Labán no era ni blanco ni puro. Labán era completamente lo opuesto. Eso, por cierto, lo encuentro interesante. Oigan bien este. Este es uno especial. Nada más el rabino Viña se lo va a decir. ¿Ya? Ustedes saben cómo uno sabe que alguien no es un mecubal, que no es un cabalista, cuando él dice que él es un cabalista. Toda esa gente que dicen que ellos son cabalistas, que ellos tienen poderes, que ellos son maestros de cabalá, que son esto, enseguida que ellos digan que ellos son o un tzadik, o que digan que ellos son un cabalista, ya se sabe que no es ni tzadik ni que es cabalista. Al igual, porque Labán dice que él es Labán, él es tan puro y él es tan bueno. Enseguida que alguien dice que es tan puro y tan bueno, queda la duda de que no sea tan bueno y de que no sea tan puro. ¿Ya? Porque te estás anunciando demasiado. Como los movimientos comunistas que hacen todo para los pobres, es todo para el bien de los demás. No. Eso no es lo que está pasando ahí. Eso es robar a todo el mundo en nombre de los pobres. Entonces se presenta la famosa cigüeña, que en la Torá se llama la Hasidá. Se llama la pura, la misericordiosa, pero no es ninguna misericordiosa. Ella va y le roba la comida a los demás animales, a los demás pájaros, para darse a los pajaritos de ella. Entonces es una ladrona, pero ella usa el nombre Hasidá, que quiere decir que ella es pura. Entonces lo mismo pasó con Labán. Labán era un hombre muy puro, muy bueno. Todas las intenciones de él eran buenas, pero entonces viene y abraza muchísimo a Jacob. Pero de acuerdo con la tradición oral, lo que verdaderamente está haciendo es tocándolo para ver si tenía joyas escondidas, para tratar verdaderamente de alguna forma beneficiarse. Entonces muchas veces los líderes religiosos se presentan como si tienen algún poder espiritual, o que si son muy tzadik, o que si son grandes rabinos y se dan todo tipo de nombres. Ahora de pronto tienes a gente que de pronto son el Gaón o el Rebbe. De pronto él se anunció que él es un Rebbe, ¿ya? Entonces lo que está haciendo es dándose un nombre para de alguna forma darse algún título, pero verdaderamente sus intenciones no son tan puras. Entonces, interesante que la gente que de verdad son buena gente nunca anuncian que ellos son buena gente, y la gente que anuncian que son buena gente, queda ahí una duda. Labán entonces viene y trata de darle la bienvenida pensando que alguna cosa, algún beneficio quería tener. Se da cuenta que Jacob quería casarse con Rachel y le dice: trabaja para mí 7 años. Ahora, interesante, normalmente lo que pasó aquí con Eliezer fue que Eliezer vino y trajo regalos, le dio algunos regalos a la familia de Labán, recoge a Rivka y le da regalos también a Rivka. Le pone los aretes, le da joyas, le da regalos a ella. Entonces, el dinero que entró fue aparte de la familia y fue también aparte de ella. Pero en este caso, Rachel le dice, cuando ya Jacob se está yendo, que está preparada para escaparse de vivir con ese malvado, le dice: espérate un momento, date cuenta que lo que Labán hizo fue robarnos a nosotros.
porque todo el beneficio fue para él, no fue para nosotros. Entonces ellas no se beneficiaron en lo más mínimo. Él lo que hizo fue aprovecharse de ellas. Entonces las vendió. Él las vendió a ellas. Entonces, bueno, el acuerdo fue que Jacob iba a trabajar para Labán 7 años. Trabaja para Labán 7 años, se viene a casar, Labán hace un truco, ya lo conocemos, y se casa con Lea. Por la mañana, parece que no había luces electrónicas, por la mañana se da cuenta, pero un momento, esta Lea no es Rachel. Le confronta a Labán. Labán hace un truco ahí de perfección. No, los modales de nosotros no es que tú te puedas casar con la más joven sin casarte con la más... Entonces, él lo hizo con buenos, puros intenciones, tú sabes. Él no estaba tratando de engañar a nadie y tiene que trabajar 7 años más. Jacob empieza a trabajar en ese exilio y Jacob prospera. Eso también, Maaseh Avot Seiman Libanim, muy importante, reconocer que en el exilio el pueblo judío en muchos casos hemos prosperado. Tremendamente prosperado. Y aunque los anfitriones de nosotros, los gentiles en todos los países que hemos vivido, han tratado de cambiarnos y ponernos impuestos adicionales y añadir esto y añadir lo otro, de una forma o de la otra le damos la vuelta y prosperamos. Lo mismo ocurrió con Jacob. Empezaron a dividir cómo iban a dividir las propiedades y se forma esta discusión, que si los chivos, que si tenían colores enteros, que si tenían rayas, que si tenían pecas, que si tenían... Y Jacob va cambiando constantemente y Labán le cambia y dice, no, todo lo que van a ser sólido, de color sólido, van a ser para ti. Y de pronto empiezan a parir solamente sólidos. Y entonces le cambia y dice, no, lo que van a tener manchas. Entonces de pronto salen nada más manchas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Jacob, sabiendo, entendiendo un principio que viene por la Torá, que es que en el momento de concebir, lo que el ser viviente está mirando en ese momento le afecta a la concepción, le ponía a donde ellos tomaban agua y a donde se juntaban para procrear, le ponía diferentes colores para que prospere de esa manera. Entonces usó su sabiduría para prosperar. Esa es la historia del pueblo judío. Nosotros usamos nuestra sabiduría y con eso prosperamos. Entonces, la Torá nos dice que Jacob vivió en esas condiciones mucho tiempo. Y de pronto le vio la cara a Labán. Y vio en la cara que ya Labán estaba cansado de ver a Jacob prosperando. Y tenía mucho miedo de que Labán le iba a hacer algún truco más, algún truco terrible que le iba a hacer. Y por esa razón planeó cómo irse en el medio de la noche, cómo escaparse de Labán sin anunciar que se iba a ir en el medio de la noche. ¿Ya? Ahora, pues, ¿por qué tenía que engañar? Jacob es un engañador. Jacob se llevó la bendición de Esau engañándolo. Y ahora de pronto para irse no lo confronta y le dice, mira, yo me voy. Pero la otra forma de decirlo sería, pero un momento. Es la vida de él, son las esposas de él, son los hijos de él, son todas las cosas que él recaudó, porque él tiene que pedirle permiso. Se va. Está en todo su derecho. Entonces se va y le cae atrás Labán y lo persigue, llega a donde ellos están. Entonces, ¿qué es lo que empieza a chequear todo? Y se anuncia aquí que uno de ellos se ha robado, se ha llevado cosas de Labán. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la Torá nos dice que Rachel se llevó unos objetos que se llaman terafim. Esos terafim, ella los esconde. Y entonces cuando los tiene debajo del asiento de ella, y entonces cuando Labán empieza a buscar, ella le dice que el que tenga, anuncian que el que tenga, que se robó esto va a ser muerto. Y no la encuentra. Los terafim, que son unos ídolos pequeños, no los encuentra. Y él le dice, no, ella está menstruando, que no puede moverse.
Labán se aleja, ahí estaban escondidos. ¿Por qué se llevó esto? ¿Por qué se llevó ella esos ídolos? ¿Qué es lo que ella estaba haciendo con esos ídolos? Normalmente nosotros somos mandados a alejarnos de los ídolos. Mejor lo hubiera dejado allí. ¿Para qué se los llevó? De ahí se forman múltiples opiniones de qué es lo que estamos hablando. La más común es que Labán hacía que el paganismo está muy conectado a la brujería y que eran unos ídolos pequeños, como unos dados, que él tiraba y en la forma que caían, él podía adivinar. Era un objeto de adivinación. Podía adivinar y de esa manera tener información y podría haber usado esos terafim para saber a dónde estaba Jacob. Entonces, para prevenir, Rachel, para prevenir que Labán pueda hacer eso, se los quitó. Pero hay otra forma de interpretarlo que yo creo que es aún más fuerte. Aún más fuerte. Escúchame bien. Déjame ser directo. Yo sé muy bien que, por ejemplo, yo tengo más de 13,000 personas que son amistades mías, amigos míos, se conectaron en Facebook. Muchos de ellos son Anusim. Y muchos Anusim se van con Jacob. Óigame, perdónenme, pero tengo que ser directo, porque yo tengo que enseñar Torah. Muchos Anusim se escapan de Labán y se van con Jacob. Pero aún se llevan sus ídolos con ellos. Y se van a la tierra de Israel junto con Jacob. Le quedan rasgos del mesianismo, del cristianismo, de todo lo que tenían anteriormente, y cogen esos terafim y los esconden. Y se van con Jacob. Y entonces todavía eso lo tienen ellos y están sentados arriba de sus ídolos. Y están acompañando, quieren ir a la tierra de Israel, pero no tienen la fuerza para irse a la tierra de Israel dejando atrás todos esos ídolos. Entonces, aunque andan verdaderamente de todo corazón, andan en camino con Jacob y aman a Jacob y quieren hacer la cosa bien, le quedan esos rasgos de idolatría que se llevan con ellos. Y viene Labán y le dice, ustedes se llevaron algo mío. Y quiere recordarle a ellos que ustedes todavía están aguantando esta cosa cristiana. Y vienen los líderes mesiánicos y sabiendo que ustedes se han llevado estos rasgos del cristianismo, tratan de usar esos rasgos del cristianismo que ustedes se han llevado para restaurarlo y llevárselo de nuevo a la casa de Labán. Oh, pero porque la religión cristiana es muy pura, es muy santa, es muy perfecta, es muy amorosa, como Labán, que es tan amoroso. Vino enseguida que conoció a Jacob, le dio un beso. ¿Sabe lo que dice la tradición? Le dio un beso, le metió la lengua en la boca para chequear si había joya en la boca. Oh my God. Lo chequeó completamente. En palabra, a veces un beso es un beso, pero a veces un beso no es un beso. A veces un beso es simplemente, no es amor, aunque la gente dice que eso es amor, verdaderamente es control. No es amor. Entonces la gente se queja, oh, estoy enamorado, pero no está enamorado, lo que está es, quiero controlar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que a mí me parece, mi humilde opinión, que verdaderamente lo que está aquí es avisándonos este problema, que a veces en el campamento de Israel, y Rachel es una creyente en la Torá,
Rachel y menos, nuestra madre, es una creyente en la Torá, pero se le puso difícil irse de la casa de Labán, a donde ella fue criada, a donde ella vivió, sin llevarse alguna de estas cosas, pensando que habían cosas que tenían poder ahí. Y le dio cierta familiaridad, la aseguró un poco al llevarse estos rasgos de la idolatría. Para poder entrar a la tierra de Israel, Jacob le dice en la próxima parashá, le dice a todo el campamento de él, botemos todos nuestros ídolos, los entierran afuera de la tierra de Israel, lo dejan ahí y entonces entran con pureza a la tierra de Israel. Para poder retornar al pueblo judío, todos los anusim, tenemos que abandonar los rasgos, esos ídolos que nos hemos llevado de la religión cristiana. Tenemos que dejar atrás los terafim. Y ya es hora. Ya es hora de dejar atrás los terafim antes de que nos maten esos terafim. Y eso es lo que pasó ahí, que Rachel dice, ahí se anuncia que el que tenga los terafim va a morir. ¿Y qué pasó? Murió. Rachel murió. Rachel murió. Porque se predijo eso. Entonces yo creo que lo que verdaderamente esta parashá está tratando de avisarnos, que nosotros al coger para la tierra de Israel, al retornar, no se lleven los terafim. Déjenlo en la casa donde estaban y adelanten con Jacob, adelanten con Israel y retornen a la tierra de donde se supone que nosotros estemos. Tengo algunas ideas más que quiero hablar de esto. Al fin, Jacob y Labán hacen un pacto. Labán se retorna a la tierra de él. Jacob sigue en camino para la tierra de Israel. Cuando llega a las afueras de la tierra de Israel, los ángeles mensajeros vienen a recibirlo de la tierra de Israel. Un gran momento del pueblo judío retornando a la tierra de Israel. Yo quiero hablar de dos temas más, un poco más sobre la piedra del lugar a donde se estableció el Sagrado Templo y algunas ideas más que yo creo que son sumamente importantes sobre la piedra que es la fundación, la piedra de fundación del Sagrado Templo, que es el Even Shetiyah del mundo entero. Hay un Midrash que nos dice que cada piedra tenía múltiples colores. Cada piedra tenía un color diferente. Una era una piedra roja, la otra era una piedra negra, la otra era una piedra amarilla y la otra era una piedra blanca. Y Jacob cogió cada una de estas piedras, las trajo y la usó para protegerse. Cuando la presencia divina entró y habló con Jacob, esas piedras se unieron y se volvieron una sola piedra. Yo quiero decirle lo que eso quiere decir. Esas son las razas humanas de toda la tierra. Roja, negra, carmelita, amarilla, blanca. Cada una de ellas es una raza. Y desde el punto de vista, esto para mí es muy importante, porque yo odio el racismo muy profundamente. Y se tiene que explicar cuál es la forma judía de entender lo que es el racismo y lo que es la raza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la humanidad ha creado piedras. Una piedra de la raza negra, una piedra de la raza india, una piedra de la raza asiática, una piedra de la raza blanca, y van creando diferentes piedras que no están conectadas. Pero cuando viene la presencia divina, no pueden mantenerse separadas las razas.
cuando viene la presencia divina, todas se tienen que unir. Porque todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente, en mi opinión, lo que verdaderamente está ofreciendo aquí esta idea? Es que con el restablecimiento de la presencia divina, esas distinciones se vuelven una. Y Dios no le gusta cuando las piedras están separadas. A Dios no le gusta cuando, reconociendo estas piedras cada una, el plan divino al fin, ciérrame esa puerta. El plan divino al fin es unir a toda la humanidad. Y entonces, ¿a dónde va a unir a toda la humanidad? ¿A dónde va a unir a toda la humanidad? A donde Isaías dice: mi casa será una casa de oración para todas las naciones. Entonces, el rol del pueblo judío, la meta del pueblo judío, es coger todas las piedras, unirlas en un solo lugar. Que todas las naciones del mundo, todas las razas, todos los colores, todos los idiomas, todas las diferentes experiencias que están en el mundo, se vuelvan uno solo. Ushmo Echad, y el nombre de Dios va a ser uno, como dice Zacarías. Entonces, entendemos que el simbolismo de Jacob es que él tiene la habilidad de recoger todas las diferentes piedras y unirlas y hacerla una. Nosotros tenemos también la habilidad, el pueblo judío, tenemos la habilidad de crear un solo pueblo con muchas diferentes colores, con muchas diferentes experiencias y hacer uno solo. No se puede decir que existe un judaísmo que es solamente sefardita. Una persona viene a convertirse al judaísmo, no es solamente él sefardita. Si él es solamente un judío sefardita y no se siente conectado a los ashkenazim, no es una conversión completa. Eso no quiere decir que yo me voy a volver un ashkenazi. Pero es una sola piedra. Nosotros somos un solo pueblo. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, esta unión con la presencia divina supera cualquier distinción entre uno y el otro. Y en lugar de decir que hay múltiples razas, se vuelve una sola raza. Y esa es la raza humana. Y cuando la humanidad se une, entonces la presencia divina puede venir. Pero cuando los hermanos están luchando, y cuando una raza odia a la otra, o piensa menos de la otra, y están separados, ahí no está el Even Shetia, ahí no está la piedra de la unión. Entonces, si quiere uno crear que se vuelva a restablecer el Sagrado Templo, si queremos que se vuelva a restablecer esta conexión profunda entre la tierra y el cielo, la única forma de hacer eso es coger todas las razas y todas las naciones y unirlas y crear una sola. El pueblo judío tiene la habilidad, tiene la bendición y la obligación de ofrecerle ese camino a la humanidad. Yo tuve una experiencia. A mí me invitaron a hablar en una iglesia bautista hace muchísimos años, representando, era el día de Martin Luther King. Ahí fue Hillary Clinton y Chuck Schumer y ¿cómo se llama el ministro ese famoso afroamericano, gordo, tú sabes quién estoy hablando, Al Sharpton. Estaba Al Sharpton y estaban todas entonces querían diferentes líderes religiosos que hablen sobre la perspectiva de la raza. Y llamaron al presidente del Bronx y le pidieron que mande un rabino. Me mandaron a mí. Y la idea que di es
que el problema del racismo en el mundo, y no estamos hablando de la mano de Estados Unidos, el problema del racismo es mundial, un problema mundial, a donde es una cosa tan horrible que uno se haría daño no recibiendo las bendiciones que otra persona puede darte porque a lo mejor es un negro, o porque es un chino, o porque es un indio. Entonces no voy a recibir esa bendición que esa persona tiene para mí, no voy a compartir las bendiciones mías y no voy a recibir las bendiciones de ellos. Para crear una jerarquía de poder a donde yo voy a ser la persona más importante en el mundo. Y de esa manera no puedo recibir la bendición. Entonces el mundo no puede cooperar y no podemos avanzar. Entonces nosotros hemos tratado muchas diferentes, oigan bien lo que le voy a decir. Hemos tratado muchas diferentes formas de superar esta enfermedad que al regar las piedras no nos permite crear una unión para construir un edificio. Entonces todas las piedras están regadas. Entonces todo el potencial no se puede usar. Está aquí, está regado, no está organizado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo judío? Tiene que reorganizar las piedras que están regadas, como hizo Jacob cuando llegó a ese lugar, unir todas esas piedras y hacerla una. Entonces nosotros hemos tratado, los seres humanos que tienen buenas intenciones, hemos tratado todo tipo de cosas. Intervenciones legales, guerras. En este país tuvo una guerra civil sobre ese tema. En muchos países hemos tenido guerras sobre el tema del racismo y el problema, los europeos entrando, o los indios y los africanos y todos los problemas que hemos tenido, grandes problemas raciales en este mundo. Y entonces tratamos de crear sistemas legales, sistemas de democracia, sistemas económicos para tratar de vencerle al problema del racismo en este mundo. Y yo quiero humildemente proponer otra forma de vencerle al racismo en este mundo. Y eso es instituir que el Dios de Israel es el Dios del mundo. Y cuando el Dios de Israel es el Dios del mundo, solamente hay un solo Dios. Ese solo Dios es el Padre, creador de toda la humanidad. Esa terrible idea es una idea pagana, a donde en el paganismo habían múltiples dioses. Entonces en ese paganismo puedes tener un Dios que ama más a la gente blanca y no le gusta a la gente negra, porque son diferentes dioses. Pero si hay un solo Dios que creó la humanidad, quiere decir que ama a toda la humanidad. Y no importa si le puso un poquito de color a uno y le puso menos color al otro y le puso otro color al otro. Eso es la forma que él quiso crearlos. Una vez yo estaba guiando y una de mis hijas, cuando tenía 5 o 6 años, me preguntó que por qué habían tantos colores, tanta diferente gente. ¿Sabes lo que le dije? Sería muy aburrido si entras a un jardín y hay un solo color de flor. Muy bonito sería que hay múltiples colores de flor. Y a cada uno de esos colores de flor Dios le dio un olor diferente. Y le dio un talento diferente para que contribuya de diferentes maneras. Y entonces nosotros cogemos y recibimos bendición de cada uno de ellos. Entonces, la forma de vencerle, en mi opinión, la forma de vencerle a esta terrible enfermedad del racismo es unirse al Dios de Israel, que combina todas estas piedras que están separadas y las hace una. Desde el punto de vista del judaísmo, el racismo no tiene base. El racismo al estilo moderno no tiene base. La raza, desde el punto de vista del judaísmo, es cultura, idioma, la forma que nosotros nos conectamos a Dios. Yo, personalmente, tengo más en común en la raza, yo tengo la misma raza, que un judío que viene de Etiopía, que sea completamente negro, de un judío que viene de India, que tiene apariencia de un indio. Yo racialmente soy más conectado a un judío asiático, japonés, chino,
coreano que a un judío blanco de otra religión. ¿Por qué? Porque el judaísmo, la bendición del judaísmo es que supera todo esto. Y lo estamos viendo en esta perashá, donde Jacob toma múltiples colores de piedras y con la presencia divina se vuelven una sola piedra. Con sus elementos. No se vuelven un solo color. Esa piedra no se pierde todo el mundo ahí. Cada una de ellas contribuye una parte de esa piedra. Y juntos somos una sola piedra. En eso va a traer la presencia divina. Y esa ofrenda, eso que nos ofrece Isaías, esa visión de Isaías, y mi casa será llamada una casa de oración para toda la humanidad, para todas las familias de la tierra, es el sueño verdadero de la Torá. No es un sueño de Haz Shalom, de separación, a donde ciertas personas son bienvenidas y otras personas no son bienvenidas. El judaísmo es la gran unión de la humanidad. Es la gran esperanza de ofrecerle a la humanidad reconocer que todos somos hijos del mismo Dios y que todos somos hijos de la misma pareja, Adán y Eva. Salimos de la misma pareja y todos somos una sola familia. Y al final, este mundo está desconectado como las piedras de ese lugar estaban desconectados y al final vamos a estar unidos. Y eso es lo que está ocurriendo, en mi humilde opinión, en esta perashá, verdaderamente. Quiero compartir una idea más y entonces voy a parar. Voy a tomar algunas preguntas. ¿Bien? ¿No se ofendieron la gente? ¿No se fueron ofendidos? No, okay. No están diciendo, dile al rabino que se calle ya, que deje con esto. La Gemara en Julín hace una pregunta interesante. El Talmud Bavli en Julín hace la siguiente pregunta. Nosotros vemos en esta parashá que los ángeles suben y descenden, y vuelven a subir y vuelven a descender, y vuelven a subir y están subiendo y bajando. La pregunta es, ¿por qué suben y bajan tanto? Toma un viaje, sube y baja y ya. ¿Por qué tiene que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar? ¿Qué está haciendo? O sea, la Gemara de Julín dice una idea interesante, que los ángeles, viendo a Jacob, mirándole el rostro, la cara a Jacob, vieron esa cara y dicen, nosotros hemos visto esa cara. Retornan al cielo para mirar el trono, oigan bien esta idea, para mirar el trono divino, y en el trono divino está la apariencia de Jacob. La cara de Jacob está puesta en relieve en el trono divino. Ahora, nosotros no sabemos que no hay un trono, una silla donde se sienta Hashem. El mundo es su trono. Pero simbólicamente, esta presencia de Jacob, esta cara de Jacob, está en el trono divino. Y los ángeles subieron a mirar esa imagen de Jacob en el trono divino y retornan a la tierra para comparar lo que vieron en el trono divino a la cara de Jacob. Entonces vuelven a mirarlo y dicen, wow, Jacob es exactamente su presencia en la tierra como su presencia en el cielo. Quiero ofrecerles una interpretación mía, que mi humilde opinión es otra idea que nos está ofreciendo esta experiencia. Y eso es que la Torá nos dice que nosotros, los seres humanos, somos hechos Betzelem Elohim, en la imagen divina, en la imagen de Dios. Y cada uno de nosotros nacemos con un potencial para poder cumplir ciertas cosas. Y uno va viviendo su vida y poco a poco Dios le va enseñando cuáles son las cosas que él tiene que cumplir.
Y los ángeles, entonces, eso está representado, voy a explicar. Eso está representado, ese potencial de lo que uno pudiera cumplir, está representado en el trono divino. Y ahí está el potencial. Y Dios sabe muy bien lo que tú puedes cumplir. Los ángeles, entonces, tienen acceso a esa información y van y comparan si has llegado a cumplir lo que tú puedes cumplir. En otra palabra, si tu existencia, si tu forma de vivir está cumpliendo lo que tú fuiste a cumplir. Y está constantemente comparando si has cumplido tu potencial. Fíjenselo, cuando Moisés, conoce a Dios delante del árbol, de la zarza ardiente, le dice, ¿cuál es el nombre tuyo? ¿Qué nombre le digo? ¿Qué nombre le digo que me mandó? Y Dios le responde, Eheye Asher Eheye. Yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? Que la presencia divina es el ser que ha llegado a su potencial completo. Entonces, si Dios es el ser que ha llegado a su potencial completo, y nosotros somos hechos a la imagen divina, entonces eso quiere decir que nosotros también tenemos la habilidad de vivir completamente al potencial que nosotros tenemos. Porque somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, cuando uno dice, bueno, voy a hacer lo que puedo, pero se siente verdaderamente que queda algo aquí que yo no he podido cumplir, o está en una situación a donde dice, bueno, es lo mejor que tengo ahora, pero existe potencial para hacer otra cosa. Por ejemplo, en el negocio, una persona tiene un sueño de algo que quiere completar, pero algo está seguro aquí. Entonces, acepta lo seguro en lugar de andar a lo que existe en el potencial, porque tiene miedo llegar a su potencial. Entonces, esa persona, su apariencia en el mundo físico no es el mismo que está en el cielo. ¿Está entendiendo? Entonces, esta idea de los ángeles subiendo y bajando, como lo presenta la Gemara en Julín, nos dice a nosotros que existe un potencial, que el cielo reconoce que nosotros tenemos ese potencial, y nosotros deberíamos en la tierra vivir al potencial que podemos llegar en el cielo, que el cielo sabe que vamos a llegar. Entonces es una invitación de constantemente pensar qué es ese talento, qué es ese potencial que Dios ha puesto dentro de mí, y ajustar su vida para que su vida tenga la apariencia que Dios quiere que tenga. Eso es vivir de acuerdo con su potencial. Ahora, muchos de los talmidim míos le está llamando vivir una vida judía, retornar al judaísmo, ser reconocido como judío, y están haciendo todo lo posible para para encaminarse a su potencial. Ahora vienen otras personas y le dicen, no puedes hacerlo, tienes que ser un Ben Noach, o tienes que hacer esto, limitar a esa persona para que no pueda. Nosotros no podemos hacerle caso a eso, y tenemos que mantener siempre en mente que existe un potencial, ese potencial que nosotros ya hemos identificado, que es el potencial mío. Yo tengo que vivir a ese potencial. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, una forma interesante, muy popular en el mundo hasídico, tiene la historia de Rav Zusha de Hanipoli. ¿Qué es lo que pasó con él? Que dice que él se estaba muriendo. Mira qué forma interesante de decirlo. Él se estaba muriendo y empezó a llorar. Y le dice los talmidim, los estudiantes de él, los hasidim, le dicen, ¿por qué está llorando? Y Rav Zusha le dice, porque ahora, después de tantos años de vivir mi vida, y sé que voy a llegar a otro mundo y que Dios me va a mirar, Dios me va a asesorar, tengo que presentarme delante de la corte divina, me doy cuenta que Dios no me va a preguntar a mí por qué yo no fui como Moisés.
Y Dios no me va a preguntar a mí por qué yo no fui como Isaías. Pero me da mucho miedo que Dios me va a preguntar por qué yo no fui Zusha. ¿Por qué no permití ser lo que yo soy? La razón que quiero compartir esto es que cada uno de nosotros tenemos una bendición que nadie más puede hacer. Cada uno de mis talmidim, cada una de las personas que estamos estudiando, cada uno que ve este video, tiene que reconocer que la presencia divina reconoce ese potencial y esa bendición que solamente ellos pueden hacer. Y eso viene mucho de nuestras madres. Nuestras madres nos dicen la verdad. Nuestras madres nos dicen, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Les da nuestros padres nos dan un sentido, a veces viene de uno mismo, nos da un sentido de algo que te hace especial a ti. Y entonces la gente, con los golpes que la vida le da, a veces pierden ese sentimiento de que esa persona es especial. Y se creen la mentira de que, bueno, tengo que optar o ¿cómo se dice? Aceptar algo que no es tan agradable para mí. Y entonces, al aceptar algo que no es tan agradable para mí, porque yo no soy tan especial, al aceptar algo que no es tan agradable para mí, no vivimos a nuestro potencial. Y eso no es una vida digna, no es una vida correcta. Dios sabe muy bien ese potencial y los ángeles estaban asombrados que un hombre había llegado a poder desarrollar su potencial. Y por eso están subiendo y están bajando. Están subiendo y están bajando. Por primera vez en la historia de la humanidad ha llegado un hombre que ha vivido a su potencial. Jacob, el patriarca del pueblo judío. La humanidad tiene un potencial. El potencial de transformar, el potencial de mejorar al mundo. El pueblo judío es la humanidad desarrollando su potencial. Piénsalo. Las religiones idólatras crean dioses que tienen forma humana. A veces esos dioses que tienen forma humana sufren los mismos dolores que los seres humanos pasan. Y de esa manera, esa religión es muy agradable para esa gente porque le presenta a un Dios que es como ellos, que es como un ser humano. Por ejemplo, la religión cristiana, el Dios de ellos es asesinado y matado y sufre el dolor, ¿ya? Y sufre el dolor. Y entonces la gente que son creyentes en eso, con mucha emoción, dicen, Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos, Él sufrió mis dolores. ¿Ya? Y de esa manera emocionalmente se sienten conectados a esa idea y le da algún alivio en su experiencia humana. Nosotros entendemos, a mí me da mucha lástima con ellos, que ellos necesitan eso para poder de alguna forma sentirse mejor. Pero el judaísmo coge la misma cosa y le dice, mira, Dios no pasa por ese sufrimiento. Dios no pasa por esos dolores. Dios ha llegado a su potencial completo. Al decir eso, le está diciendo a la humanidad, tú no tienes que sufrir. Para ser humano no tienes que sufrir, no tienes que ser asesinado, no tienes que aceptar una mala situación y encontrar la salvación por el medio de una mala situación. El judaísmo está ofreciéndole al ser humano que supere su condición limitada y escoja conectarse con un Dios que no tiene límite. Entonces nos está llamando constantemente a que subamos al trono divino y veamos nuestro potencial y regresemos a la tierra y lo hagamos actualizado. Entonces, en mi humilde opinión, esta experiencia
de los ángeles subiendo y los ángeles bajando es comparando, mirando la experiencia profética del potencial que tenemos y no dejándolo ahí que se, ok, tengo potencial profético. No, retornando a la tierra y actualizándolo. Entonces reconozco que tengo el potencial y lo actualizo. Actualizo eso, lo comparo, todavía tengo más potencial, retorno y lo vuelvo a hacer. Y lo pongo más fuerte todavía. Entonces, el judaísmo está haciendo un llamamiento a la humanidad para que se vuelva más humano. ¿Cuál es esa humanidad? Llegar al potencial que el Dios, creador de la tierra y de los cielos, le da a la humanidad ese potencial transformativo, divino, que uno puede superar todo lo que son esos límites. En la filosofía, es sumamente interesante que en la filosofía griega, el ser humano se queda estancado, trabado en el límite de la naturaleza. Y por eso siempre en los griegos siempre termina una tragedia. Pero en el judaísmo, como Dios es el creador de la tierra y el cielo, el potencial está abierto. Porque Dios le gana al cielo y la tierra. Porque Él lo formó en la forma que Él quiso. Entonces, como Él nos formó a nosotros, entonces nosotros tenemos el potencial no para vivir en una forma que decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? Sino escoger vivir completamente al potencial que nosotros tenemos. Mi opinión es que eso es alguna de las ideas que se van presentando en la parashá de esta semana. ¿Ya? Luz de Israel.